Voy a continuar con las enseñanzas que por supuesto todos podéis escuchar, aunque específicamente van dirigidas hacia la Sangha, para que se puedan reconocer lo que hace que la vida sea lo más valioso, para poder reconocerlo. No simplemente que eso de tomar la ordenación sea, pues bueno, una historia más, como un trip, dice, como hinduista o islámico, o como los hippies, es decir, una historia que uno se monta. Todo este tipo de historias o de viajes que uno se monta, que lo mantienes durante un tiempo, en lo que tienes interés, y luego pasas a otra cosa. Que no llegue a ser eso, porque al final llega la muerte y tu vida se acaba de esa forma. Y si examinas, pues acabas la vida y para ir a los reinos inferiores. Si uno no ha tenido una vida con un buen corazón, con una mente positiva, entonces sería así, podría pasar. Sería como, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, mira a ver qué quiere comer. Por ejemplo, en India y Nepal hay mucha comida que se vende también pues en los diferentes mercados, y entonces uno selecciona lo que quiere comer, de lo que ve, lo que quiere comprar, porque si uno coge cualquier cosa, pues muchos luego se enferman. Allí en India y Nepal pasa esto. O sea, si uno empieza a probar de esto, de aquello, sin analizar bien, pues le afecta. Pues así nuestra vida se acaba, llega la muerte y se va. Ya sea que has llevado a cabo buenas acciones o malas, la vida se acaba. Entonces, más que nada para eso, para que uno sea cuidadoso. Como ya he dicho antes, pero lo repetiré de nuevo. El tipo de vida que uno lleve en esta vida, puede haber visiones erróneas, religiones erróneas, como por ejemplo en algunas religiones sacrificar animales lo consideran como unas buenas prácticas que conducen a la felicidad, para llevarte al cielo o algo así. Pero bueno, es para que no lleguemos a tener esas visiones erróneas, o por ejemplo pensar que no existe el karma, la reencarnación, que no existen las 4 verdades nobles, que no existe el Buda, Dharma y Sangha. Todo esto serían visiones erróneas, o visiones, pues eso, como herejías, o visiones bárbaras, todo tipo de visiones erróneas que uno puede cometer si no analiza bien, si no analiza cuidadosamente. Y pues incluso cuando uno va de compras, cuando va a comprar ropa o comida, uno mira a ver la calidad. Miras la calidad incluso de la comida que estás comprando, o ver cuál es la que está mejor o la más deliciosa. Es decir, uno en general
analiza para comprar lo que sea mejor. La mayoría de la gente lo hace, algunos que por supuesto que no, pero cuando vas de compras intentas comprar que sea de buena calidad, aunque algunas personas igual no lo hacen. Por ejemplo, muchos antiguos estudiantes quizás podéis conocer a Max Relditz, que cuando era el director del centro de retiros de Tushita en Dharamsala, Max construyó la stupa para mi maestro, mi primer maestro en Baksa, que es el Rapten Rinpoche, y así, de forma que todos los karmas negativos que yo acumulé con Geshe-la, pensé que los quise purificar construyendo esta stupa en la parte baja de ahí de Tushita, una pequeña stupa, y esto se hizo durante el tiempo en el que Max era el director y tuvo muchas dificultades con los albañiles, con los trabajadores, los albañiles indios. Él tuvo muchos problemas porque, claro, depende también cómo uno trabaje, pues bueno, pues puede atraer más problemas. Creo que también durante la construcción de la stupa de Lama, también hubo como varios problemas. Entonces Max creo que en su momento fue a otro lama o algún monje que él conocía y le dio por ejemplo le dio un diseño de una stupa y luego fue a otro y esa persona dice no, está mal hecho, entonces tenía que ir a otro hacía el diseño, es decir que Max tuvo muchas dificultades, iba de unos a otros y todos le iban diciendo que no, que esto estaba mal y demás. Entonces finalmente Max fue a preguntar a Gyabje Lati Rinpoche, que construyó la stupa de Lama, que Lati Rinpoche, la mayoría de la gente lo considera como un lama y por supuesto tiene que ser válido. Entonces Lama Zopa Rinpoche invitó a Rinpoche y Tenpa Chode, que estaba allí, entonces invitó a Rinpoche. Pasó 2 días en la habitación grande, una habitación muy grande, y cubrió toda la habitación con tela blanca. Entonces él y Tenpa Chode trabajaron durante 2 días en cuanto a para diseñar las proporciones de la stupa, pero Rinpoche no encontraba el libro donde estaba un libro que se llama Lingtse, que no me acuerdo bien. Entonces, y que ahí están contenidos lo que se llaman los 13 dharmas dorados. Lo ha mezclado, a ver. Bueno, el caso es que no consiguió ese libro, como que mezcló algo, no tenía las referencias correctas, según creo. Entonces, bueno, de acuerdo al Labran de Gyaltsen Trichan Rinpoche, creo que consiguieron ese libro de cómo construir las stupas y siguieron esas referencias, me parece. No está claro esta parte, perdón. Entonces, bueno, el caso es que Rinpoche dijo que era mejor tener un tipo de referencias para la hora de construir la stupa, entonces dibujó la stupa de acuerdo a Ronta. Ronta es un lama de Sera-Ye que en su vida pasada vivió en Delhi, ahora ya ha fallecido hace varios años, y de acuerdo a y entonces la stupa se construyó con las proporciones que en su vida previa pues había indicado. Entonces con la parte inferior era muy grande, pero luego la parte correspondiente a los 13 dharmas dorados era muy pequeña. Entonces, bueno, el caso es que la construyeron de esa forma, porque pensaba que era mejor hacerlo así, con esas referencias. Entonces Rinpoche pasó 2 días haciendo el diseño, dibujando la stupa, y tras eso pues ya fueron a construir la stupa. Pero bueno, la gente no hacía más que criticar la forma de cómo se estaba construyendo la stupa, y entonces, es decir, pues que unos decían una cosa, otros otra, y decían no, eso no está bien. Bueno, el caso es que se suponía que se tenía que construir la stupa en lo alto de la colina de Copán, pero no teníamos esa conexión de Dharma,
creo que con Kyabje Khonsen Rinpoche en India su santidad tomó, del quien su santidad tomó las enseñanzas de la lámpara en el camino y algunas otras. Entonces, bueno, el caso es que Lama Zopa Rinpoche fue a ver a Rinpoche, a Bodhanath, a la casa de un benefactor. Entonces Rinpoche explicó cómo construir la stupa y dijo que no lo había aprendido de nadie, sino que mirando en los textos, es decir, estudiándolo en los textos. Y entonces hablaba de cómo poner en determinado punto de la stupa, poner el estandarte de la victoria. Y bueno, el caso es que son muchas dificultades las que hubo para construir la stupa. Entonces finalmente lo construyó por sí mismo, y en esa época el asistente de Rinpoche, Nawan, estuvo ayudando. Y bueno, y le pidieron que fuera a ayudar a construir la stupa. Entonces Tenpa Choden y Nawan construyeron la stupa de Lama Yese en Tusita. Y el día que se concluyó la construcción de la stupa, entonces pusimos el parasol en lo alto, luego el símbolo del sol y la luna, y el día que acabamos la construcción de la stupa cayó mucha lluvia. Era un día soleado, pero sin embargo hubo una lluvia ligera. Y entonces es cuando vino Lama Osel, la encarnación de Lama Yese. Lama Osel vino justo después de eso. Después de haber acabado la stupa es cuando apareció la reencarnación de Lama en Tusita. Creo que si hubiéramos construido más rápidamente la stupa, la reencarnación del Lama hubiera llegado antes. Eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, el caso es que se construyó la stupa en la parte de afuera con plata, cobre y con otras cosas dentro. Y todo esto fue durante la época de Max Relic, que era el director. Y entonces le dije que construyera la stupa de Geshe Rakten en la parte de abajo de Tushita. Pero el caso es que tuvo muchos problemas con los trabajadores. ¡Wow! Y entonces él fue a preguntar a Kirti Sencha Rinpoche, no sé si a su santidad también o no. El caso es que tras finalizar esos trabajos, él tuvo muchos problemas, y entonces el caso es que, bueno, Rinpoche ya finalmente le dijo que no te preocupes, no tienes que hacer caso a lo que te están diciendo todos estos trabajadores. Le dejó como en libertad, dice. Entonces, bueno, el caso es que Nawan ayudó ayudó creo que a traducir, no estoy segura, a Kyabje Khonsen Rinpoche. Su padre era Serkodor Chechan, el famoso en el Tíbet, y él hizo el examen de Geshe durante el Monlan en Lhasa con el gran lama de Drepung, del monasterio de Drepung, Trejol Kyurpon Rinpoche, y dio las respuestas durante el Festival de las Oraciones, el Monlan Chemo, el gran festival de oraciones organizado por Lama Tsongkhapa. Entonces, tras eso, se fue a las montañas a hacer una práctica muy estricta de retiro sobre el camino gradual, sobre el Lam Ring, que es el cimiento del Tantra, del camino tántrico, y tuvo también muchas dificultades, pero logró grandes realizaciones en lo que estaba en esa cueva, en esa ermita meditando. Y creo que su santidad el 13º Dalai Lama le autorizó para que en esta práctica del Tantra superior tomara una madre de sabiduría. ¿Cuál es la palabra? No, le dijo que bueno, que no hacía falta que inmediatamente tomara esa madre de sabiduría, pero el caso es que él estaba muy avergonzado, tenía mucha vergüenza y no lo hizo. Y su santidad el 13º Dalai Lama se lo pidió un par o 1, 2 veces, 3 veces, y bueno, finalmente aceptó.
y entonces, bueno, pues vivía con su madre de sabiduría allí en la ermita, una vida de renunciante, una vida ascética, y logró el resto del camino a la iluminación. Su santidad, el 13º Dalai Lama, le tenía un gran respeto. Entonces, el padre, estamos hablando de Serkon Dorje Chan, era el padre de Kyabye Serkon Sencha Rinpoche, que ya había fallecido, o sea, cuando falleció se reencarnó. Bueno, pues el segundo es el que llegó a Nepal, después de que el Tíbet se perdiera por los chinos, y entonces Serkon Dorje Chan está en Swayambunat y falleció, y ahora la reencarnación está allí. Yo le considero uno de mis gurús, porque en la vida pasada le tenía como un gurú al anterior Serkon Dorje Chan. ¿Y por qué? Porque cuando fuimos desde la India, en Buxa, fuimos desde Buxa a Nepal, estuvimos como un año en el monasterio de Santenlin, en el monasterio Gelupa, cerca de la estupa de Bodhanath. Y ahí es donde hice mi primer ñuñe. Tanto el ama como yo, ambos lo hicimos. Y estábamos en el piso de arriba, y el ñuñe era abajo, en el piso de abajo. Creo que ya os he contado esta historia en el pasado, pero bueno, el caso es que, la voy a contar de nuevo. Entonces, el caso es que había un benefactor, un patrocinador del área de San, de la parte alta del Tíbet, y él creía que Drukgyal Rinpoche u otro lama que vivía por encima de Soyambunat, él era el benefactor del ñuñe, y entonces invitó a Drukgyal Rinpoche. Drukgyal Rinpoche practicó el Hayagriva muy secreto, y entonces los monjes de Santenlin pensaban que estaba corrompido, que no era un lama puro Gelupa, porque practicaba otras prácticas de la tradición Nyingmapa o algo así. Total, que el caso es que los monjes no querían recibir los 8 preceptos Mahayana de este maestro, porque no lo querían tomar como maestro, ya que si recibían los 8 preceptos, la ordenación de los 8 preceptos Mahayana, lo tendría que considerar como su guru. Entonces prefirieron invitar a Serkon Dorje Chan a dar la ordenación de los preceptos Mahayana. Entonces, la mañana siguiente, Drukgyal Rinpoche estaba ahí, y también Serkon Dorje Chan. Serkon Dorje Chan iba a dar los 8 preceptos Mahayanas. Entonces, estábamos sentados en el asiento, y Serkon Dorje Chan no se sentó en el trono ni nada de esto. Ya donde estaban los monjes, estaba aquí en un lado, creo que dice, y Rinpoche llevaba el texto, abrió el texto y dijo: si quieres practicar el Dharma y el gurú te dice chupa la caca, chupa la mierda, no sé exactamente, dice las palabras que dijo, pero básicamente dice, no sé si era como la caca caliente o algo así, dice: si el gurú te lo dice, que la chupes, que la lamas, entonces sin la más mínima duda, como cuando el perro lame algo, pues así tienes que hacer. O sea, el Rinpoche hizo ese gesto así como lamiendo, como cuando los perros lamen algo. Entonces Rinpoche dijo eso, dice: si el gurú te dice lame la caca, inmediatamente lo haces. Eso es lo que dijo Rinpoche. Y entonces hizo eso, y luego envolvió el texto y se fue. No dio los 8 preceptos Mahayana. Él era un gran yogi. Nunca sabemos lo que podría llegar a hacer durante una puya. Era un ser muy realmente increíble, un ser gran iluminado, un yogi. Esos yogis, que hay diferentes niveles de yogis, esos yogis son seres iluminados que en el pasado ya tenían esos logros de la iluminación. Eso fue una enseñanza real, el corazón de la enseñanza, la esencia de la enseñanza la expresó la esencia de la enseñanza, el consejo más importante de Dharma para la práctica del Dharma.
es lo que te va a ayudar a lograr rápidamente la iluminación. Y entonces yo cuando lo escuché, que fue simplemente eso, lo vi tan beneficioso para mi mente que decidí tomarlo como maestro, como gurú personal, desde ese momento. Pero había enseñanzas que daban en su casa, en donde vivía Rinpoche, que cuando vimos a Rinpoche por primera vez, porque ya había la historia de Rinpoche en Baksa, que se había aparecido en diferentes lugares y demás. De hecho, con la primera estudiante, nuestra primera estudiante, la monja rusa Zina Rochesky, la princesa Rochesky, ella estaba con nosotros, con Lama y conmigo, porque por decisión de Lama fuimos a Nepal. Íbamos a haber ido a Sri Lanka a empezar un centro Mahayana. Ese era el plan de Zina, porque Zina venía de allí. Pero, y de hecho estuvo allí durante todo un año. Pero en esa época, entre India y Rusia había conflictos, eran como enemigos, y entonces no nos permitieron ir a Sri Lanka. Y Lama decidió que fuéramos a Nepal, que es de donde yo vengo. Y entonces estábamos en el monasterio de Santenlin, que nos quedamos cerca de un año, y fuimos a ver a Rinpoche un día en lo alto de Swayambhunath, está hablando de Ser Kondor Chechan, cerca de la estupa, y tan pronto llegamos a la casa donde Rinpoche se supone que tenía que estar, apareció un monje muy sencillo, bajó las escaleras y le preguntamos que dónde estaba Ser con Rinpoche, y Rinpoche dijo esperar un poquito. Y entonces creo que se fue a hacer pipí. No recuerdo cuándo volvió. El caso es que se fue, que subimos las escaleras, vino como el asistente y estábamos allí sentados esperando a Rinpoche, y apareció el Rinpoche, que fue el monje que habíamos visto afuera. Era su santidad Ser con Rinpoche. Es decir, él se fue, pero no recuerdo cuándo volvió, pero el caso es que era Ser con Rinpoche. Y entonces y Zina solía siempre hacer muchas preguntas. Había muchos textos que tenía apilados Rinpoche en su habitación, y Rinpoche, entonces ella decía que si los había leído todos. Dice, oh no, yo no sé nada. Dice, yo no conozco nada de todos estos textos. Entonces Rinpoche nos dio una charla muy, muy profunda que yo no comprendí. Se supone que yo tenía que traducir, pero la verdad es que no era capaz de traducirla. La esencia era que básicamente es que si tu guru está sentado en el suelo, entonces tú tienes que pensar que Guru Buddha Shakyamuni está sentado ahí en el suelo, y que tienes que generar ese tipo de respeto. Eso es todo lo que yo entendí. Pero Rinpoche habló de algo más muy, muy profundo que no llegué a comprender, pero la esencia era eso, lo que yo entendí. Esa fue la primera vez. Entonces consideré a la reencarnación, la consideré como mi guru, ya que en la vida pasada también lo había sido. Entonces recibí la iniciación de Vajrayogini de él, aunque ya la había recibido yo muchas veces antes. Bueno, la verdad no puedo decir innumerables veces, pero digo que sí, que he recibido muchas veces la iniciación de Vajrayogini de diferentes lamas, entonces se la pedí que la diera, y porque durante la ceremonia los tibetanos en el monasterio decían que querían la iniciación de Vajrayogini porque así recibían las bendiciones de Vajrayogini dado.
Entonces no tenían, o sea, cuando él encontraba a Santiago el Dalai Lama no tenía el más mínimo temor cuando hablaba con Santiago el Dalai Lama. Eso muestra que puedes comprender que en su vida pasada ya era un ser iluminado, de que no había ningún tipo de error por su lado, no tenía miedo de estar con su santidad el Dalai Lama porque no tenía ningún tipo de falta o de error. Por tu parte, si no hay oscurecimientos, no hay nada, no sientes como temor en presencia de su santidad el Dalai Lama. Bueno, ¿por qué me he puesto a hablar de todo esto esta noche? ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha pasado hoy? Dice, ¿qué es lo que ha hecho que me haya puesto a hablar de todo esto? ¿Hay alguien le recuerda que he empezado hablando de cómo podemos hacer que nuestra vida sea del máximo beneficio? Así, ¿qué es lo que puede hacer que nuestra vida sea del máximo beneficio? Y Rinpoche bromea diciendo, estoy hablando de qué es lo que dice que lo más beneficioso es cómo hacer que ser hippie sea lo más beneficioso, me refiero a eso. Dice, no, le recuerda, dice, no, estaba hablando de cómo hacer que nuestra vida sea del máximo beneficio. No para esta vida, sino que esta vida sea del máximo beneficio. Bueno, vale. Entonces, la motivación, el que uno logre la felicidad temporal en el samsara, incluso la felicidad última del nirvana, la liberación del samsara, incluso el que uno logre esa liberación del samsara no es el propósito principal de la vida. De los 3 grandes propósitos, ese sería el mediano. Es decir, ya que hemos encontrado las enseñanzas Mahayana, la práctica Mahayana, el propósito de la vida ha de ser beneficiar a los seres sobre la base de no dañarlas. Los innumerables seres, para poder liberarlos de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarlos a la iluminación por uno mismo solo. Para el éxito de todo esto, entonces uno debe lograr el estado de omnisciencia. Y por ello vamos a escuchar estas enseñanzas. La última vez estaba hablando de que en realidad todos y cada uno de los seres han sido nuestro propio padre, madre, hermana, hermano. Han sido nuestro amigo, enemigo, todo. Es decir, cada uno de los seres ha sido también nuestro propio marido o esposa o nuestro hijo. Incluso, y no solamente una vez, sino innumerables veces desde renacimientos sin principio. Innumerables veces. Pero por eso el sentir apego por ejemplo, al sexo, todo eso, el apego no nos ha liberado del samsara, de los océanos de sufrimiento samsárico. Todavía no nos hemos liberado. Desde renacimientos sin principio hemos estado sufriendo. Es algo impresionante, es algo que no se puede soportar ni siquiera por un segundo. Los sufrimientos del samsara, que desde renacimientos sin principio, esos sufrimientos que vienen derivados del apego. ¡Wow!
wow, tienes que ser consciente de esto. Ya os lo he dicho otras veces, pero esa es la realidad. Normalmente pensamos, no somos conscientes, o incluso aunque lo sepas, lo sabes a nivel intelectual, pero tu mente sigue como involucrada en el placer inmediato, el placer de hoy, el placer de esta vida, el placer de hoy, de ahora. No piensas en el resto de las cosas, de lo que os vengo diciendo. Incluso aunque intelectualmente lo conozcas, la mayoría de la gente lo sabe intelectualmente, pero no lo piensan. Solo se piensa en el placer de esta vida, en el placer de ahora, inmediato. Y así nuestra mente es como, es muy absurdo, no tiene sentido. Es como muy infantil. Y entonces así nos engañamos. De esa forma nos hemos venido engañando desde el nacimiento sin principio. No solamente ahora, sino desde el nacimiento sin principio. Cada vez, y además pensamos que cada vez es nuevo, que es la primera vez, nunca has conocido a esa persona, pero cualquier cosa que te haya sucedido en esta vida, que piensas, wow, es la primera vez, es la primera vez que experimento este placer, eso es completamente equivocado, te engaña, tu concepto te está engañando completamente. Desde renacimiento sin principio, tu vida has pasado así tu vida, wow, engañándote. Tú te engañas a ti mismo, tus conceptos te engañan a ti, te traicionan, tus conceptos de donde vienen todos los sufrimientos del samsara, tus conceptos que te están dando todos los sufrimientos del samsara. Normalmente la gente en el mundo, con los sufrimientos, cuando piensas, crees que es debido a otra gente o a los animales o los insectos y piensan, sufro por los virus que vienen de los animales en China. Es decir, siempre piensas que es por algo de fuera, señalas siempre fuera o a otra gente, pero en realidad es debido a tu mente, vienen de tu mente, pero eso no te acuerdas, no lo sabes, y todo eso son conceptos erróneos. Completamente te engañas a ti mismo por tus conceptos erróneos. Y todo esto es por no conocer el Dharma. Por tanto, aprender el Dharma es tan importante. Sigue siendo tan importante. Importante. Pensé hacer otro ruido más, pero bueno, creo que con esto basta por hoy. Porque si no, me volveré loco. Ya loco, pero todavía un poco más loco. ¿Ok? Así es. Esto es aprender sobre nuestra vida, aprender sobre tu vida. Reconocer tu vida, tu mente, tu concepto. Y así poder comprender lo que está bien y lo que está mal, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre las mentes correctas, los conceptos correctos, y saber cómo vivir una vida correcta, una vida saludable, beneficiosa, una vida que no dañe. Eso, solamente entonces lo sabrás, porque si no, aunque te lo vayan diciendo, porque si no echamos siempre la culpa fuera de todo lo que nos sucede. Por ejemplo, tú eres un ser iluminado perfecto, eres un ser perfecto, pensando que todo esto es algo de fuera, que cualquier cosa que sucede viene de fuera. ¿Crees que es así? Y así es como funciona el mundo. Por tanto, estamos completamente como traicionados,
decepcionados por nosotros mismos, por nuestros conceptos, debido al apego. Desde Renacimiento sin principio ha hecho que suframos tanto. Océanos de sufrimiento, cielos de sufrimiento. Wow, lama quien. Por tanto, nada a lo que sentir apego. La conclusión es esa. Nada a lo que apegarse. Nada a lo que apegarse, ya que todo es una alucinación. Sentir apego a esto te traiciona completamente desde renacimientos y principios. Tú estás sufriendo ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Todo esto empezó desde renacimientos sin principios. Renacimientos sin principios. Muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Desde renacimientos sin principio. No podemos, no solo desde el comienzo de esta vida. No solamente desde que nacimos en esta vida o cuando empezamos a hablar. En la actualidad comprendes el Dharma, comprendes la vida, aprendes sobre tu vida, ¿comprendes? Conociendo tu vida, reconociendo tu vida, sabiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, puedes parar las cosas erróneas y tener una vida correcta, feliz, saludable, beneficiosa, todas las buenas cosas hasta la iluminación más perfecta, lograrla. Y así puedes ver cómo aprender el Dharma es tan importante. Ok, con esto basta. Dice, con esto basta. Se refiere a la duración de que ha alargado mucho cuando ha dicho tan importante. Ok, esa es la conclusión. Por tanto, no hay nada a lo que merezca la pena apegarse. No hay nada a lo que apegarse. La felicidad sansárica, las perfecciones sansáricas son solo sufrimiento. El énfasis ha de ser en renunciar al samsara, la renuncia, la bodhicitta, la visión correcta, la esencia de todo el Dharma completo. Se condensa en esto. Necesitamos renunciar al samsara. Y todo llega a ese punto, la esencia del budismo. Bueno, brevemente, aunque mi memoria no es muy buena, pero bueno, aún así mencionaré un poquito. Shisampa, Shi se refiere a las bases, los seres. Las bases a las que sientes apego. Sampa es el pensamiento de realizar la acción. O el pensamiento de la relación sexual. Y Yorwa es la acción. Y Tartuk es la completación de eso. Entonces, cuando uno se involucra en la acción, hay 4 resultados de sufrimiento. El resultado de maduración, que es un renacimiento en los reinos inferiores.
A ver, es decir, que dependiendo del tipo, o sea, el karma, que dependiendo de la intensidad puede ser un karma más pesado o más ligero, entonces dependiendo de lo pesado que sea el karma, pues un renacimiento como en los infiernos o como preta o como animal. En un texto vi que el resultado, la experiencia del karma es incluso durante eones, 100 eones o algo así. Wow, wow, wow. Creo que ya lo mencioné en otra ocasión, a lo que Nagarjuna mencionaba en la guirnalda de joyas o en la carta al rey o al amigo, creo que es el verso 86, en la carta a un amigo, que donde menciona, dice, no hay necesidad de decir lo doloroso que sería si 300 como agujas o puñales afilados nos clavaran en nuestro cuerpo durante un día. Bueno, pues eso comparado con el sufrimiento menor en los infiernos no sería nada. Entonces, en Rinpoche dice que, o sea, que normalmente Rinpoche está diciendo que si en otras ocasiones ha dicho 360 o 300 y le comunican que normalmente decía 360, pero que recientemente había dicho 300. No sé por qué he dicho 60, la verdad. Bueno, el caso es que en el texto creo que dice algo así como 300 puñales o espadas que atravesaran durante, incluso por un día, entonces si te estuvieran atravesando sería muy, muy doloroso. Bueno, pues incluso un pequeño sufrimiento en los infiernos, no sé, hay una frase que dice que no sabe bien cómo traducirlo, pero bueno, digamos que ese sufrimiento no sería nada en comparación con el más mínimo sufrimiento en los infiernos, que sería muchísimo más intenso que el que 300 espadas afiladas te atravesaran durante todo un día el cuerpo. Imagínate. Es decir, ese sufrimiento sería nada en comparación con el más mínimo sufrimiento de los infiernos, que es muchísimo, muchísimo mayor e intenso. Y también Nagarjuna, en la carta al amigo, el verso 87, dice, bueno, pues así, aunque experimentes este sufrimiento increíble durante 10 millones de veces 100 eones, hasta que tu karma negativo acabe, tu vida nunca se separará de ese sufrimiento. Es el verso 87 de carta a un amigo. Entonces, bueno, aquí esta traducción directamente dice, o sea, bueno, pues así, exactamente igual, este sufrimiento insoportable de 10 millones de eones, 100 veces 10 millones de eones. Que lo experimentaras, eso sería un sufrimiento increíble, un sufrimiento muy, muy pesado. ¿Comprendes?
Bueno, pues seguiría siendo como un sufrimiento minúsculo en comparación con los... no sería nada en comparación con el sufrimiento más minúsculo de los infiernos. Y así hasta que tu karma finalice, es decir, tu vida no se separaría nunca de ese sufrimiento hasta que ese karma finalice. Tu vida no se separaría del sufrimiento. Wow, wow. Por ejemplo, la independencia del pueblo tibetano. Estos 6 millones de tibetanos que están en diferentes países rezando cada día por la independencia. Y también, por supuesto, muchos seres santos están rezando, pero todavía no sucede. Todavía no se da. No se da esa independencia. Y una vez se dé, porque una vez se madura el karma, es así, ¿comprendes? No es fácil. Pues sí, aunque reces mucho, no se puede cambiar inmediatamente. Piensas, esto no me gusta y tal, pero no se cambian así tan rápidamente los karmas. Como podemos ver con esto de la independencia del pueblo tibetano, que por mucho que se rece, tantos seres ordinarios y tantos seres santos rezando por la independencia, pero no se logra, no es fácil. Y es porque los seres, porque se han creado tantos obstáculos para eso. En vez de para tener éxito, obstáculos. Es el poder seguir exactamente los deseos de su santidad el Dalai Lama. Por supuesto hay gente que lo hace, seres santos que lo hacen, pero no toda la gente común, ordinaria. La mayoría no pueden hacer exactamente como su santidad aconseja todo el tiempo. Esto es simplemente un ejemplo para que podamos entender, es decir, no es fácil. Es decir, si tú no purificas antes, si no lo has confesado antes de que el karma madure, una vez se madura el karma, entonces es muy difícil. Eso es lo que quiero enfatizar. Entonces estaría por un lado el resultado de maduración de la conducta, de una conducta sexual inadecuada, que sería nacer en los reinos inferiores. Y el resultado de maduración de esa conducta sexual incorrecta sería que en el reino humano, cuando debido a otra acción virtuosa de haber mantenido la moralidad, naces como humano, pero experimentas los tres sufrimientos derivados del karma negativo de la conducta sexual inadecuada, los sufres. Por ejemplo, naces como humano, pero en un lugar muy sucio o como muy de fango, muy sucio, muy poco saludable, donde se dan muchas enfermedades contagiosas una tras otra. Cosas también como por ejemplo el virus y demás, y que los elementos son dañinos para la vida, o por ejemplo la comida y las cosas son dañinas para tu vida. Son todo esto efectos colaterales, o por ejemplo no puedes tomar azúcar que te daña, por ejemplo como yo que tengo diabetes, y que se pueden volver todavía peor. Es decir, que muchos alimentos pueden tener efectos colaterales, y lo que para otra gente no le causa ningún daño, pero a otros sí.
y entonces uno se tiene que abstener de ciertos alimentos como azúcar, patatas y demás. Y pueden aparecer otras enfermedades como efectos colaterales pues, de la comida. Esas serían desventajas. Oh, no, perdón, esto eran desventajas, efectos sería el efecto poseído o el efecto similar a la causa, creo que está diciendo, le traducimos así normalmente, dice en relación al matar, era a lo que se estaba refiriendo, no a la conducta sexual incorrecta. Pero bueno, en cuanto a la conducta sexual incorrecta sí que se habla no es similar a la causa, es en cuanto al ambiente, en cuanto al entorno, perdón, creo. Entonces, bueno, pero serían nacer en sitios donde todo está muy sucio, con excrementos o que huele muy mal. Por ejemplo, a veces a lo mejor incluso andando por la ciudad tienes que atravesar sitios en los que está todo muy sucio. Tienes que pasar 1 hora, 5 minutos por sitios en los que están esos lugares tan sucios. Bueno, pues esto sería el resultado del entorno en relación a una conducta sexual errónea. Es decir, uno ha creado ese karma negativo en el pasado, cuando madura ese karma, entonces aunque sea durante 5 minutos uno experimenta el atravesar esos lugares tan desagradables, tan sucios. ¿Comprendes? Imagina, ¿no? Muchos seres tienen que vivir en esos sitios. Es algo que no pueden ni soportar. Porque no pueden afrontar vivir en lugares más saludables. Y todo eso viene del karma, de la mente, del karma negativo. Luego, el resultado de experimentar un resultado similar a la causa de la conducta sexual incorrecta es, por ejemplo, experimentar algo similar a la causa. Si tú has dañado a otros, pues el que otros te dañen a ti. Por ejemplo, ahora en Occidente hay mucha gente que sufre abusos del padre, de la madre, bueno, en realidad de las madres menos, pero bueno, de los padres que abusan sus hijos, sus propios hijos. Todo eso viene de vidas pasadas. Es decir, el niño, cuando uno no conoce el Dharma, no comprendes cómo esto puede suceder, por qué estas cosas pasan. No conoces las razones y solo ves, bueno, pues que el padre abusa del niño. Toda la responsabilidad va a que el padre abusa del niño. Y es el peor enemigo. Hay una monja, no voy a mencionar su nombre, ella no se acuerda bien del todo si su padre abusó de ella o no. Ella cree que sí, ella piensa que sí, aunque no lo recuerda completamente. Dice, quizás abusó de mí. Incluso por pensar esto de, pudo abusar de mí durante años y años, aunque no lo puede recordar con exactitud. Incluso ella enseña meditación, explica el Dharma a otros y demás, pero tiene ese pensamiento, mi padre quizás abusó de mí, aunque en realidad no se acuerda, pero sí que considera a su padre como enemigo, su peor enemigo en la vida durante tantos años. No sé en la actualidad cómo lo lleva. Incluso ella enseña meditación, habla de Dharma, ha escrito libros, muchos, pero esto... pero tiene esa idea de que su padre quizás abusó de ella, aunque no se puede acordar del todo. No lograba utilizar esas experiencias como transformación del pensamiento, aunque haya escuchado esas enseñanzas, pero no lo podía utilizar.
como en el camino para la iluminación, ¿comprendes? No sé, en la actualidad. Es decir, estaba como completamente atrapada en esa idea de un padre muy, muy negativo con ella, como su gran enemigo en el mundo. No podía transformar esos acontecimientos, el poder ver a su padre como la persona más bondadosa. Como dicen los 8 versos, y menciona a alguien a quien he beneficiado y en quien he depositado gran confianza, si me produce un daño terrible, que pueda considerarlo como mi amigo virtuoso. ¿Comprendéis? Es decir, esto es lo que nos dicen los 8 versos. Es decir, si en alguien en que he puesto todas mis esperanzas, sí, que has hecho mucho, el poder, que le has beneficiado mucho y si esta persona te ayuda, o sea, tú nunca esperas que esa persona te vaya a dañar, piensas que esa persona solo te va a ayudar, pero si en vez de recibir ayuda de esa persona te daña, bueno, pues como el verso nos dice, bueno, pues si, aunque suceda eso, observa a esa persona que te ha hecho ese daño, que te ha respondido con daño al beneficio que tú le has hecho, considéralo como tu sagrado gurú de paciencia. Tu sagrado maestro que te enseña la paciencia. Esa parte se nos olvida. Los 8 versos que son para nuestra práctica diaria, para la gente ordinaria, se nos olvida este verso. Es como que lo dejamos fuera. Solo practicamos los 8 versos y cuando llegamos a dejamos esta parte fuera. Probablemente nos sucede así. Dejamos fuera, y pensamos, no, mi padre me ha hecho mucho daño. Quizás las otras cosas, pero cuando llegamos a haber recibido un daño, un abuso, entonces ya no somos capaces de practicarlo. El poder considerar como lo más bondadoso el maestro sagrado, virtuoso, amigo de la paciencia. Y entonces, si realmente estimas a esa persona, si somos capaces de practicar de esa forma, logramos la iluminación. Si somos capaces de intercambiarnos con esa persona, pero si no lo hacemos, si no practicamos paciencia, no vamos a lograr la iluminación. Si no estimamos a esa persona, no hay iluminación. Tienes que decirnos, estimar a todos los seres, pero resulta que a ese lo dejamos fuera. Y entonces así no hay forma de practicar. Y no podemos usar los 8 versos, estas palabras no las podemos usar. No sé cómo podemos pensar así. O sea, cuando llegamos a ese verso es como que nos bloqueamos, lo dejamos fuera. Muy, muy extraño. Entonces, este tercer tipo de resultado del karma, cuando tú has dañado a los seres, entonces en esta vida, cuando naces como humano, recibes el daño de los demás. Por eso estaba usando ese ejemplo del niño que recibe abuso de su padre. O de un religioso. Todo es igual.
O sea, por parte del niño, de la persona, el karma del pasado madura, experimenta el resultado de lo que en una vida previa hizo a otros. Abusó de otros en el pasado y ahora recibe ese abuso. Y por parte del padre, del que abusa, estaría creando el resultado similar a la causa, es decir, estaría habituando con el karma negativo del pasado. Por tanto, en esta vida el padre se involucra en esa conducta sexual errónea, creando así un resultado similar a la causa y volviendo a perpetuar esa acción. Incluso aunque uno piensa que está mal, no solo eso, sabe que está mal, pero todavía como descontroladamente uno se involucra debido a los hábitos del pasado. En América, por ejemplo, hay muchas veces, a lo mejor, que un joven coge las armas y mata a mucha gente. O un hombre, gente a la que no conoce nada, no tiene la más mínima conexión con ellos, pero coge las armas y entra a la escuela o a un museo y mata a mucha gente. Bueno, pues el budismo sí tiene una explicación para ambas partes. Por su parte, está creando el resultado similar a la causa debido a los hábitos previos del pasado, al karma con el que se ha familiarizado, es madura y vuelve a matar a gente. Y así otra gente pues pierde la vida y esos que son afectados experimentan resultados similares a la causa. Es decir, el daño que hicieron a otros lo experimentan ahora. Eso en América, por ejemplo, que no hay ningún tipo de control con las armas. Y hablan de cómo controlar las armas y demás durante tantos años, pero todavía no lo logran detener. Cuando tu motivación es la actitud egocéntrica, piensas, necesito protegerme y necesito un arma. Y así sucede en el país en el que cuando tu motivación es continuamente el pensamiento egocéntrico. Okay. Then yeah. Oh, then entonces, podría ser experimentar el resultado similar a la causa de la conducta sexual inadecuada, por ejemplo, cuando el matrimonio, no hay armonía en el matrimonio, están como compitiendo uno con otro, no hay armonía o siempre están peleando. Aunque estén físicamente viviendo juntos, pero siempre hay sufrimiento, peleando con mucha desarmonía. Hay mucha gente que sufre de esta forma. O por ejemplo, te casas hoy y mañana ya estás separado. Te casas por la mañana y por la tarde ya quieres separarte. O la semana siguiente o al mes siguiente. O estás viviendo físicamente juntos, pero continuamente peleando. Es como vivir en una cárcel.
pensando, oh, ¿cuándo me podré ver libre de esta persona? ¿Cuándo me podré ver libre de esta persona? Entonces tenemos que comprender, tenemos que ver nuestro karma del pasado, el resultado del karma del pasado, todo viene de nuestra propia mente. Tenemos que saber eso. Sabiendo eso, podemos abandonar la conducta sexual errónea. Por eso, incluso en una vida laica hay que abandonar la conducta sexual errónea. Están los 5 votos laicos, 4, que puedes tomar 4, 3, 2, 1, los 5 votos upasika de liberación individual. Y por supuesto, aquí el propósito de tomar la ordenación como sangha, tienes que comprender por qué has tomado la ordenación como sangha. Se dice que un infierno ordinario hay algunos, un infierno ocasional creo que se refiere, hay algunos ejemplos en el Lanrin. Papa Katyayana, el Arahat Katyayana o el Arya, un ser exaltado Katyayana, estaba caminando por la playa o en un lugar muy muy aislado, la playa o algo así, y durante el día veía a gente como a dioses del reino de dioses, con Dios, rodeados por diosas, lugares increíbles, palacios, mansiones celestiales y muchas cosas hermosas y placeres sensuales. Es decir, durante el día era como el reino de los devas, pero llegaba la noche y todo se transformaba, todo era como fuego, la casa ardía, era atacado mordido por 2, 3 perros, su cabeza le mordían, experimentaba un dolor terrible. Y así durante toda la noche. Pero sin embargo, cuando volvía a amanecer, todo se transformaba de nuevo en algo celestial, con diosas, placeres sensuales increíbles y demás. Entonces Papa Katyayana, el Arya Katyayana, vio esto y dijo a Katyayana que durante el día, que era porque durante el día mantenía los votos de abstenerse de relaciones sexuales, había tomado los votos de no tener relaciones sexuales durante el día y por la noche no era capaz de mantenerlos. Y entonces no podía tomar esos preceptos por la noche, entonces utilizaba pues eso, para tener relaciones sexuales. Entonces, como resultado de esto, pues era esas experiencias de que durante la noche pues sentía como que los perros le atacaban, le mordían en la cabeza y demás. Pero sin embargo durante el día aparecía el sol, todo se transformaba como en un reino maravilloso de devas con placeres sensuales y demás.
No me acuerdo bien de los detalles, pero el caso es que este envió un mensaje a la casa de donde venía, de la vida previa, para demostrar de que él había tomado ese renacimiento, y creo que escribió algo, ahora no me acuerdo exactamente qué. Entonces la familia lo vio, vieron que sí, que era auténtico, pero no me acuerdo bien de todos los detalles de esta historia. El caso es que había también otra familia que durante el día era como el infierno. La experiencia era como infernal durante el día. Y por la noche era como celestial. O sea, al revés. O sea, por la noche era como celestial y luego al amanecer otra vez como si fuera una experiencia en los infiernos. Entonces el caso es que me mandaron un mensaje a Papa Katayana de ese mundo humano en el que creo que había enterrado como un cuchillo o algo así que se le había olvidado, que estaba como en la chimenea. Había enterrado ahí un cuchillo o una espada. Es decir, eso lo dijo para que la familia comprendiera que era verdad, que él estaba en el infierno y que era él. Entonces envió ese mensaje a la familia con alguien, creo que con Papa Katayana. Y entonces efectivamente fueron a donde había dicho que lo había escondido y estaba ahí. Y entonces, bueno, ¿por qué sucedía todo esto? Bueno, pues porque durante el día cuando mantenía el voto de abstenerse de una conducta sexual errónea, pero por la noche no era capaz de mantenerlo. Y entonces como resultado pues tenía este sufrimiento infernal, como de este infierno ocasional. Es decir, algo completamente diferente durante el día y durante la noche, porque durante el día mantenía los preceptos, pero no durante la noche. Entonces durante el día la experiencia era como del reino de los devas. No, al revés, perdón. Bueno, ya no sé bien qué, pero el caso es que experimentaba o infiernos o como un reino celestial en relación a eso, a mantener o no los preceptos. O, por ejemplo, si matas durante el día, a ver. No, durante la noche, por ejemplo. Exacto, durante el día se mata, pero no durante la noche. Entonces, claro, pues debido a todas esas cosas, la experiencia luego era tan diferente de día o de noche. Debido a los karmas de las vidas pasadas. Por la noche abstenerse de matar, poder mantener los votos, y durante el día no ser capaz de abstenerse de matar. Entonces en el Sutra del Rey de las Concentraciones, unas enseñanzas del Buda, el Buda dijo, a ver, dice, esa acción al hacer que te habitúes y te familiarices con ella, si te dedicas totalmente a la no virtud, de nuevo dependerás de esa no virtud y te dedicarás a esa no virtud y nacerás repitiendo de nuevo la no virtud.
Entonces, esta acción, que cuando te involucras en una acción negativa, significa esta acción cuando es completamente no virtuosa, si te habitúas con ella, cualquier cosa que tú estés haciendo ahora y estás completamente involucrado en una acción negativa, te familiarizas con ella completamente. Esas son las desventajas de que en el futuro, de nuevo, vas a depender de esa no virtud. Es decir, vas a volver a repetir esa acción no virtuosa. Vas a seguir esa acción no virtuosa en el futuro. Dependes de la no virtud y te implicas de nuevo en la no virtud. Y entonces nacerás siguiendo con esa tendencia a repetir la acción no virtuosa. Entonces, esta acción no virtuosa con la que te involucras, con la que te habitúas, te familiarizas completamente, y entonces en el futuro dependerás de ella, es decir, que de nuevo repetirás la acción. La repetirás otra vez. Es decir, nacerás siguiendo esa acción no virtuosa. Es decir, hay tres cosas que tienen lugar en el futuro. Es decir, por un lado, de nuevo te va a afectar a que repitas la acción, ya que te has habituado completamente, te has familiarizado. Entonces, de nuevo en el futuro, dependiendo de eso, volverás a repetirlo y además nacerás de nuevo con esa tendencia. Y así continúa y continúa y continúa sin fin. Y de esa forma haces que tu samsara, el sufrimiento del samsara, debido a eso, debido a esa acción sexual errónea, esa conducta sexual errónea, se vuelve interminable. El sufrimiento se vuelve interminable, el sufrimiento en el samsara. Tienes que comprender eso. Sufrimiento interminable en el samsara. Karma interminable, sufrimiento interminable, tienes que saberlo. Y así, con las otras acciones de robar, mentir, cualquier cosa en la que te vayas involucrando, tienes que recordar bien esto. Esto es en breve. Esto lo encuentro muy bueno. El karma, estas pocas palabras, pero es tan vasto, tan vasto. ¿Comprendes? Pocas palabras, pero wow. Pregunta Rinpoche a una monja si tienen a mano las, ¿cómo se dice? Unas postales. Hay una postal en la que hay una cita de las enseñanzas del Sutra del Buda, que hay un mantra que se dice Om Hanu Pasa Baraje Yesoja. Y cada vez que tú veas este mantra, purifica tus karmas negativos durante 100.000 eones. Cada vez que ves ese mantra, purifica 100.000, 100.000 eones. Es esta postal. Hay mucha gente que no lo siente, no se da cuenta de lo importante que es, pero es muy importante que la tengas en tu habitación. Que la tengáis en vuestra habitación. Tan importante que la tengas en tu habitación. Y para verla todo el tiempo, incluso en el baño. Tan importante. Wow.
You see? Ok, dice que... la lee, lo dejamos ya aquí. Dedicaciones. Debido al elemento del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los elementos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que la bochita que no ha nacido pueda surgir y crecer y la que ya ha nacido pueda no degenerar sino aumentar más y más. Chancho Sancho Rinpoche Ma Jeba Nama Tejuche Jeba Nyamba Me Pa Ye Kone Kondo Pewa Jowa. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras causa y efecto y origin dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir y significar el pensamiento de Nagarjuna, que estos dos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro maestro Mahayana virtuoso directo en todas nuestras vidas, que nunca jamás nos separemos ni por un segundo del camino puro admirado por los victoriosos. Que tantos enfermos como haya puedan recuperarse rápidamente de toda la enfermedad y tantas enfermedades como haya sin excepción que experimentan los seres transmigrantes nunca vuelva a aparecer. La repite 3 veces. Sanja neva chinya banyo da nere da juje dove nena mangwe va da do jua me barajo Sanja neva chinya banyo da nere da juje A ver, que pueda encontrar las enseñanzas del victorioso los Andrakpa, que vivió una vida eminente con una moralidad pura, un corazón valiente, realizando las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los 2 estadios, la sabiduría trascendental suprema de vacuidad y gozo no dual. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que tanto nosotros, los demás, todos los estudiantes, benefactores, los que confían en mí, aquellos cuyos nombres me han dado, por los que he prometido rezar, que de la misma forma que el bodhisattva Taktun Nun siguió a su maestro Chopa sin distraerse por su cuerpo, vida, disfrutes, y complació bien a su sagrado maestro, a la sagrada mente del maestro, sin nunca llevar a cabo nada que le desagradara, ni siquiera por un segundo. Así como el bodhisattva que siempre llora, el bodhisattva Chopa,
Así como Chopa, el que siempre lloraba, sin distracción de su cuerpo, vida y disfrutes, pueda yo también complacer a mi sagrado Guru y nunca desagradarle ni por un segundo. Entonces, ver los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, podamos realizar que todos y cada uno de los seres son más preciosos que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen todos los deseos y que podamos satisfacer sus deseos más que un árbol que satisface los deseos. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro, acumulados por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser que me vea, toque, me oiga, se acuerde de mí, me toque, que simplemente por eso, o cualquier ser al que yo vea, oiga, toque, me acuerde, que por eso puedan todos sus sufrimientos ser apaciguados inmediatamente y pueda recibir recibir una paz y felicidad perfecta, incluyendo la iluminación. O sea que debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que son meramente nominados por la mente, pueda yo que soy meramente nominado por la mente lograr la budeidad que es meramente nominada por la mente y conducir a todos, mente. Ay. Mind. Y conducir a todos los seres que son meramente nominados por la mente a la budeidad, que es también meramente nominada por la mente, por mí mismo, solo que soy meramente nominado por la mente. Dedico todas estas virtudes para ser capaz de distraerme como el héroe Manjurri que conoce la realidad de Samantabhadra. También dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación a la paz como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para poder tener su perfecta conducta. Joya que satisfaces los deseos. Fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Incomparablemente bondadoso, supremo Tenzin Gyatso. Pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse.
La oración de la larga vida para la Lama-Zopa Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral del soyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.